se representa con la letra L y se mide en Henry. Eso es la bobina, la capacidad de la bobina. Siempre lo vamos a representar con la letra L. Sin embargo, el Henry es una unidad muy grande y la vamos a ver siempre así de manera decimal. La vamos a ver en micro Henry o la vamos a ver en mili Henry. Esas dos formas. Vamos a ver la capacidad de una bobina. Aquí le dice que debido a que el Henry es un voltio es una espira y una espira es un ohmio, la bobina se mide en ohmio. Efectivamente, la bobina, como ofrece cierta oposición al paso de la corriente, se mide en ohmio. Por eso las bobinas, sobre todo la reactancia que vamos a ver aquí abajo, se mide en ohmio. Vamos a ver los tipos, la clasificación de las bobinas de acuerdo al núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo, por definición, sabemos en naturales, por ejemplo, que el núcleo, ¿verdad?, es lo que está en el centro, Siempre que se habla de núcleo es lo que está en el centro, y alrededor del núcleo hay tal cosa. Alrededor del núcleo tenemos las espiras, tenemos los alambres. Hay un micrófono por ahí. ¿Alguien quiere hablar? Yo Sí. te quería, que usted preguntó qué es el núcleo. Sí. Y yo le iba a decir que en informática el núcleo o Kenner de la raíz germánica, Kenner núcleo o hueso, es un software que construye una parte fundamental del sistema operativo y se define como parte que se ejecuta en modo privilegiado, conocido también como modo núcleo. Ok, sí. Eso es en informática. Cada área tiene su definición específica. A veces un término puede variar de un área a otra. Sin embargo, siempre que se habla de núcleo, el núcleo siempre va a ser el centro. Siempre va a ser el centro de un sistema cualquiera. Siempre el núcleo va a ser el centro. Entonces, las bobinas se clasifican de acuerdo al núcleo que ellas van a tener. Pero hay bobinas que no tienen núcleo. Y el núcleo, entonces, fíjense, la primera clasificación de la bobina dice bobina de núcleo de aire. ¿Por qué de núcleo de aire? Porque esta bobina está vacía en su interior, no tiene núcleo de ningún material, por eso se llama bobina de núcleo de aire. Vamos a leer aquí, léame a alguien aquí para que no solamente se escuche mi voz. ¿Alguien? Yo. Adelante. Bobina de núcleo de aire. En electrónica se le reconoce como bobinas teóricas o bobinas de radiofrecuencia RF. Su objetivo es disminuir una textura en el tiempo creado una alta impedancia para obtener así una alta resonancia. También crea un componente negativo para alimentar un transistor de base negativa. Ok, esta bobina de núcleo de aire, su objetivo es disminuir una tensión en el tiempo, creando una alta impedancia. Cuando habla de impedancia, se habla de oposición, para obtener así una alta resonancia. También crea una componente negativa para alimentar un transistor. Los transistores, lo vamos a ver, hay transistores de base negativa y hay transistores de base positiva, pero hay un tema que dura prácticamente un mes de transistores. Ahí vamos a conocer todos los tipos de transistores, lo vamos a medir, lo vamos a definir y vamos a hacer proyectos con transistores, porque el desarrollo de la electrónica se debe a los transistores. Así que ustedes van a ser unos expertos en cuanto a transistores se refiere. Vamos a ver muchos tipos de transistores. Entonces, aquí vemos una imagen de una bobina de núcleo de aire. Fíjense que en el centro no hay nada, simplemente el rollo de alambre. Vamos a ver otro tipo. Aquí está bobina de núcleo férrico, y vemos aquí las imágenes de ese tipo de bobina. Fíjense, esta imagen es muy importante
adelante. Es una imagen que acabo de hacer. Y miren, aquí está la variable, la de ajuste variable. Esta bobina, fíjense los elementos que contiene el rollo de alambre. El rollo de alambre, una bobina se representa así, por un rollo de alambre. Y estas líneas intermitentes, estas líneas azules, ¿qué quieren decir? Estas líneas azules representan el núcleo, Cuando veamos estas líneas así intermitentes, siempre que veamos eso al lado de un rollo de alambre, lo vamos a interpretar como una bobina de núcleo férrico. Y cuando veamos dos bobinas y con estas líneas en el centro, esas líneas así cortadas, intermitente, nos están hablando de un transformador férrico, que tiene un núcleo de ferrita, Eso lo hacen para diferenciarlo del núcleo de hierro, porque el núcleo de hierro tiene líneas continuas, las líneas no se cortan como aquí. Bien, entonces estas bobinas pueden ser de sintonía variable y de ajuste para modificar una frecuencia. Todavía ustedes no están a la altura de identificar lo que son las radiofrecuencias y demás. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo que nos interesa es conocer las bobinas, los tipos de bobina y cómo se representan. Vamos a ver aquí otra bobina. Esta ya no es una bobina de un diagrama, sino una bobina real. Así son las bobinas de núcleo férrico. Aquí vemos un par de bobinas que están interactuando en un componente o un equipo electrónico. Vamos a ver ya por último las bobinas de núcleo de hierro. Fíjense, la bobina de núcleo de hierro, esto que vemos aquí, esta imagen, ustedes pueden ver esa imagen, ¿la pueden ver? Sí. Fíjense esta imagen que vemos aquí, tenemos una bobina de un lado y otra bobina del otro lado, y en el medio tenemos unas líneas continuas y eso representa un transformador con un núcleo de hierro. Siempre que veamos bobinas así, con esas líneas continuas en el centro, nos vamos a referir a un transformador o a bobinas que están enrolladas en núcleo de hierro. Pero aquí tenemos la representación de un transformador. Así se representan los transformadores en los diagramas. En los diagramas se representan así. Si es de hierro, con líneas continuas. Si es de ferrita, con líneas cortadas. Vamos a ver la función de este tipo de bobina. Dicen que puede ser elevadora, reductora, múltiples o de acoplamiento. Atención con el término acoplamiento, porque lo vamos a usar mucho en este técnico de electrónica. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas bobinas se ajustan de acuerdo al circuito, a la distribución de unos voltajes mínimos que pueden ir desde 0.2 hasta 10 voltios aproximadamente. Bien, vamos a ver este término de reactancia inductiva, que es un efecto que producen las bobinas en los transformadores. Tiene una forma de calcularla y aquí vemos la fórmula. Dice que es el nivel de oposición que hace una bobina al ser atravesado en su cuerpo por un voltaje y una corriente. Dicha oposición se mide en ohmio y se determina con la siguiente relación. Aquí está la relación matemática. XL es la reactancia inductiva. Tenemos 2pi por la frecuencia, por la capacidad de la bobina, que se representa por una letra L mayúscula. La frecuencia en nuestro país siempre va a ser 60 Hz, HZ abreviado. En Europa la vamos a ver con 50. Esa es la frecuencia en Europa. Ya hemos hablado un poco de la frecuencia, sin embargo todavía no hemos medido frecuencia, pero eso lo vamos a ver. Esto es una constante 2pi. Ustedes saben que pi vale 3.141516. Tiene luego más números. En ingeniería se utiliza el pi 3.141516, pero a nivel del técnico, a nivel del bachillerato, 3.14 sería lo más conveniente para representar el pi, que son medidas que se han diseñado de manera conveniente para los diseños de diferentes tipos de modelos de aplicaciones matemáticas. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque este término y esta fórmula la vamos a desarrollar en la próxima clase.